Gracias, Padre Precioso, porque tú estás aquí, Señor, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Tus ángeles, Padre Precioso, han sido enviados aquí. Tu Espíritu Santo está en este lugar para la gloria de tu nombre, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor Jesucristo, porque solamente por tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz, podemos tener este momento, este privilegio de acercarnos a tu trono con confianza, Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solo por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz es que hoy tenemos acceso al lugar más santo, porque tu sangre nos limpia de nuestros pecados, quita de nosotros nuestra vileza, nuestra corrupción, nos libera y nos santifica para poder estar delante del trono del Padre. Por eso nos lleva, Señor, de la mano en espíritu, y ahí podemos acercarnos y deleitarnos en su poderosa y preciosa presencia. Gracias, amado Rey, Dios Todopoderoso, porque tus aguas están limpiando, porque tu aceite está ungiendo heridas y porque tu vino está embriagando a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, porque te podemos sentir, porque sabemos que estás aquí. Y hoy te pido de una manera especial que a los que aún no tienen ese privilegio de sentirte, de conocerte, de saber que estás ahí, aunque no te podamos ver con nuestros ojos físicos, tú estás aquí, Señor, y te pido que derribes todo ese obstáculo, toda esa obra de las tinieblas, todo ese argumento, esa incredulidad que impiden que te podamos sentir. Aunque con nuestros ojos físicos no te podamos ver, por nuestra fe te podemos ver. Sabemos y creemos que estás aquí. Gracias, Padre Precioso, y te pido que tú enseñes a tus hijos tu palabra, Señor. Que tú enseñes a tu pueblo los secretos de tu corazón y que tú traigas revelación y entendimiento. A mí misma, Padre, te pido que me enseñes y que sea tu Espíritu Santo hablando por medio de mi vida a tu pueblo para traer liberación, para traer libertad y bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. El Señor hoy me decía que vamos a hablar de un tema muy fuerte, que es algo que todos creo que todos nos preguntamos y queremos saber más acerca de cómo es el plano espiritual, cómo son los cielos, un poco saber cómo son los cielos y también tener un poco de discernimiento o de conocimiento de cómo es el infierno. Es necesario saber para que hagamos una aclaración a la gente que a veces piensa que el infierno, dicen algunos, es en esta tierra y piensan que aquí se pagan los pecados supuestamente, o hablan acerca de un purgatorio que en la Biblia no existe. Y entonces hay muchas almas que, esperando purgar sus pecados supuestamente en el purgatorio supuesto que existe para supuestamente purgar penas, se quedan lastimosamente en el infierno, porque mucha gente está esperando a morir para restaurar su relación con Dios. Mucha gente está esperando ese momento porque como no saben cómo es después de la muerte, entonces están esperando a ver qué pasa, ¿cierto? Y muchos lastimosamente en esa espera terminan esas almas en el infierno. Entonces el Señor quiere que nosotros conozcamos. Eso está escrito en la Biblia. Él nos da a enseñar, Él nos da a conocer, sino que a veces no nos interesa leer, no nos interesamos por lo que no podemos ver. Entonces caemos en el error de preferir la ignorancia, el desconocimiento, porque nos da miedo conocer demasiado y que nos encontremos con algo que no nos pueda gustar. Así que el Señor dice en la palabra que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Hay muchos versículos. Hoy se trata de varios versículos, así que voy a estar buscando versículos. Me tienen un poquito de paciencia. Por ejemplo, este es muy importante
que lo conozcan para que no caigan en ese error de la falta de conocimiento. Bueno, vamos a leer Oseas 4:6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso es la versión Reina Valera. Vamos a ver otra versión. Lenguaje actual. Dice: mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios, y por eso se está muriendo. Ni siquiera los sacerdotes me reconocen, por eso no quiero que sigan sirviendo en mi templo. Ya que olvidaron mis mandamientos, yo también me olvidaré de sus hijos. Esta versión dice la palabra se llama de España, versión española. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, o sea, mi pueblo muere. En unas dice, mi pueblo está siendo destruido, en otras dice, mi pueblo está muriendo, mi pueblo está pereciendo por falta de conocimiento. Y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Por haber olvidado la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces veamos que la falta de conocimiento, la ignorancia, digamos, de la palabra de Dios, primero que todo, no nos exime del cumplimiento de la misma. Es decir, el hecho de que tú no la conozcas no significa que puedes hacer lo que tú quieras y que después te vas a presentar delante del gran trono blanco a decir: Dios, yo no sabía que no podía hacer esto y por eso lo hice. Así que como no sabía, me tienes que perdonar porque no sabía que estaba cometiendo un error, porque esa no es excusa. El desconocimiento de la palabra de Dios no es excusa para infringir su norma, sus leyes, sus mandamientos. Y no estoy hablando de la ley como tal, de la ley del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Pacto, que es lo básico que debemos conocer, lo primordial, que la salvación es por medio de la gracia que impartió Jesús cuando murió en la cruz, o sea, por medio de la fe. Cuando creemos en Jesús, recibimos salvación, y cuando creemos en Él, recibimos al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a obedecer por amor sus mandamientos, que no son las leyes del Antiguo Testamento, los nuevos mandamientos que nos dejó Jesús. Dice que primero que todo es amar a Dios, ¿cierto? Es el primer mandamiento, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y el segundo es amar a nuestro prójimo, es el mandamiento del amor por encima de todo. Después nos deja unas pautas, unas normas que son importantes cumplirlas, sobre todo para que el Espíritu Santo de Dios permanezca en nosotros. Habla de la hechicería, que es un pecado que hace que el Espíritu Santo se aleje. Habla de la idolatría, que es un pecado que el Espíritu Santo asume como una fornicación espiritual. Habla de la fornicación física, que hace que nuestro cuerpo, que es el templo del Dios vivo, se aleje el Espíritu Santo de Dios de nuestro cuerpo. Y habla de una serie, digamos, de mandamientos que en el Antiguo Testamento no están así específicos. En el Antiguo Testamento son más leyes como para la forma de vivir. Y, por ejemplo, la ley del Sabbat, la ley del diezmo, la ley de la purificación de las cosas que están con hongos, la ley de la comida, de qué puede comer y qué no puede comer. Entonces son más de 600 leyes, las del Antiguo Testamento, que fueron abrogadas porque Jesús es el fin de la ley. Jesucristo cambió el pacto, nos dio un nuevo pacto y nos dice: ya no es la salvación por el cumplimiento de la ley, ahora la salvación es porque crean en mí, porque ustedes no pudieron con la ley. A todos se rajaron, a todo el mundo le quedó grande. No hay ningún salvo por la ley. Me toca a mí venir y rescatarlos porque todos van a morir, todos van a perecer. Entonces viene Jesús, santo, totalmente limpio y sin mancha, cumple
de una manera correcta, perfecta la ley, derrama su sangre santa en la cruz, toma nuestro lugar y dice: yo pago el rescate por ellos porque ellos solos no se pueden salvar. Nosotros debemos creer que Él paga por nosotros para liberarnos o librarnos de la condenación eterna, y Él paga por nuestro pecado porque nosotros lastimosamente permanecemos mientras estemos en esta carne en un cuerpo de pecado. Entonces el Señor viene a liberarnos, viene a pagar el rescate de nosotros, y lo que pasa es que cuando Él paga ese rescate se convierte en nuestro dueño, en nuestro Señor. Él nos rescata de las garras de aquel que se había enseñoreado de nosotros por causa del pecado, porque Él reclama por causa del pecado, digamos, señorío legítimo sobre una persona. Entonces la forma legítima de liberar a esa persona de ese señorío es pagando con la sangre de Jesús, para que esa persona ya no quede bajo el señorío de Satanás por causa del pecado, sino bajo el señorío de Dios por causa de la gracia. Entonces nosotros necesitamos que la gente comprenda que la única forma de librarnos de ese destino en el lugar, en el infierno, en el lugar separado de Dios, es creyendo en Jesús, y ahora sí, siendo llenos del Espíritu Santo y obedeciendo a Dios por amor, no porque pensemos que la obediencia nos va a salvar, sino porque le amamos, porque ahora le conocemos, porque ahora es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Padre. ¿Qué pasa cuando tú tienes un Padre que te ama, que te cuida, que te provee, que quiere lo mejor para ti? Pues tú quieres que Él se sienta contigo como orgulloso de ti, ¿cierto? Que tú le agrades, que Él se sienta un Padre como, ¿cómo se puede decir? Como que se alegre contigo, se deleite en ti, que seas un hijo que Él diga: este es mi hijo. Entonces, así nosotros le obedecemos ya por amor y con la ayuda del Espíritu Santo, no en nuestras propias fuerzas. En nuestras propias fuerzas realmente no podemos. Entonces vamos a leer ahora sí, espérenme un segundo, busco la cita bíblica para ver de qué nos liberó Jesús. Vamos a leer el libro de Judas. No es el mismo Judas que entregó a Jesús, ¿no? Porque ahí también hay gente que confunde a los dos Judas. Y hay unos que dicen es que Judas al final sí fue perdonado por Dios porque incluso escribió un libro y está en la Biblia. No, señor, ese es otro Judas. Dice en Judas capítulo 6, versículo. Dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y en 2 de Pedro 2:4 dice algo parecido. Versículo 6, Rosita. Dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El otro día alguien me preguntaba que cómo es el infierno. Y yo me acordé hace varios años, Dios te bendiga, hace varios años tuve que hacer una liberación. Yo la verdad casi no, hay cosas, esto es tan extenso, ustedes se han dado cuenta de que hay tantos temas en la Biblia que no son tantas cosas que la verdad ya ni me acordaba de esto. Y cuando esa persona me preguntó eso, no, pues ustedes se dieron cuenta con qué fin eran los que estaban aquí. Pues me acordé de una vez que hice una liberación a una persona que estaba terriblemente dañada por demonios, una vida totalmente destruida por demonios. Tan así que esta persona no podía hablar, no se podía expresar, no se podía comunicar, tenían que ponerle pañal y digamos, era como una persona en estado vegetales que se llama, pero médicamente hablando, humanamente hablando, no había un diagnóstico, no sabían qué le pasaba.
Y esta persona la llevaron a la iglesia y me dijeron que por favor oráramos por ella para hacerle una liberación para estado vegetativo, exacto. No hablaba, no comía, o sea, todo tenían que hacerle, tenían que ponerle pañal, no caminaba, estaba anulada. En la oración no fue una liberación de un día ni fueron varios, me acuerdo que fueron como 3 meses haciéndole liberaciones continuas. Y en una de esas hubo una revelación que fue muy fuerte, que fue que los demonios la habían atado y la habían encadenado. Ya es un nivel muy de brujería y de hechicería, de satanismo muy fuerte. Eso uno no lo hace por voluntad de uno, Canchis. Eso es porque Dios te llama, te da un don, te da una orden, te da la autoridad y te da las visiones y la dirección. No es uno en sus propias fuerzas, nosotros solo somos instrumentos de Dios. Entonces Dios es el que nos dice, bueno, haz esto, úngela, unge con aceite. Por eso les digo que el aceite ha sido mi gran aliado para hacer liberaciones, para orar por la gente. Y porque el aceite no como tal es el que tiene poder, sino porque cuando yo unjo con aceite estoy obedeciendo al Señor y estoy manifestando que tengo fe en Él, que Él se va a manifestar porque yo estoy usando mi fe y estoy materializando mi fe, estoy haciendo una obra de fe al ungir con aceite, imponiendo manos, que también dice Dios que es un acto de fe que debo hacer, imponer manos. ¿Cuándo impongo manos? Cuando Él me ordena que lo haga, no cuando yo quiero a quien yo quiero, es cuando Él me dirige. Lo que pasa es que muchos que están aquí nuevos no saben que el Señor me dio el ministerio y el don profético. Muchos no creen en esto, pero es necesario, porque así como hay brujería, hechicería, satanismo, encadenando a las personas, dañándoles la vida, así Dios levanta pueblo para pelear por esas personas y para ayudar a sus hijos, a su iglesia, a los que creemos en Jesús, independientemente de la religión. Hay muchas personas afectadas por demonios de muchas maneras y a veces nosotros no sabemos que son demonios los que están dañando a la gente. Entonces Dios levanta pueblo, levanta hijos que crean en Él y que podamos usar la fe para que Él se manifieste. Entonces no es que yo lo hago, es que yo obedezco lo que Dios me manda y soy un instrumento de Dios para que Él lo haga. Entonces esta personita necesitaba liberación, estaba terriblemente mal. Dijimos, no, pues si los médicos no saben qué es, pues nosotros vamos a orar a ver qué pasa, ¿cierto? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué va a suceder? Y miren que esa liberación fue muy poderosa porque trajo mucha revelación de lo espiritual a nuestras vidas, a todo el ejército que Dios puso en ese momento a orar por esta sierva. Eran varias personas, no solamente yo. Pero en medio de esas oraciones, Dios me dio una revelación que fue muy edificante para mi vida, porque aprendí esto que dice aquí en este versículo. Porque mucha gente se pregunta cómo es el infierno, cómo es, y hay muchas hipótesis, muchos argumentos, algunos son falsos, y esa revelación me ayudó a estar clara en lo que yo creo. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que cuando una persona muere, literalmente duerme en su tumba y se queda allí esperando la venida del Señor. Y así hay muchas religiones, no solamente ellos, lo cual es absolutamente erróneo. El cuerpo físico se queda en la tumba. El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso está en Eclesiastés 12:7. Entonces se separan en el momento que uno muere, se separan el espíritu del cuerpo físico, del alma. Eclesiastés 12:7. Se separan. Cuando el cántaro se quiebra, dice allí, cuando se separan, cuando se muere la persona, hay una separación de nuestros 3 cuerpos. Entonces, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El espíritu, hay personas que se confían y dicen, no, entonces vamos a volver a Dios, todos vamos para el cielo. No, Señor,
Tú eres tu alma, tu esencia es tu alma. Tú necesitas cuidar tu alma, tu espíritu es de Dios. Es el aliento de vida con el cual podemos vivir, funcionamos, tenemos vida. Pero en sí lo que tienes que cuidar y lo eterno, que no sabes cuál es su destino eterno, es tu alma. Entonces, cuando morimos, se separa el espíritu del alma, del cuerpo físico. Dice Eclesiastés 12:7 que el espíritu vuelve a Dios que lo dio, el cuerpo físico vuelve a ser polvo, vuelve a la tierra de donde vino, cada uno vuelve a su origen. ¿Y qué va a suceder con el alma? Esa es la gran pregunta que nos debemos hacer. ¿Qué va a pasar con mi alma? ¿Por qué? Porque tu alma eres tú, todo tú, toda tu esencia, toda tu forma de ser, de pensar, de sentir, de actuar, tu conocimiento, todo tú dentro de este caparazón. Esto que podemos ver solamente es el cuerpo físico, una caparazón, nada más. Pero tú en sí eres tu alma. Entonces, ¿cuál es el destino de tu alma? Hay dos destinos nada más, el cielo o el infierno. Esos dos lugares, el cielo o el infierno, cuando me preguntaron cómo es, me acordé de muchas cosas de esta visión, de esa revelación, de esa liberación, porque los demonios habían hecho por medio de brujería, alguien estaba haciendo una brujería súper fuerte, ya es un nivel súper alto. Y entonces los demonios habían atado el alma de esta persona y pese a que estaba viva, la cadena no se había roto, la cadena de oro que dice que es Eclesiastés 12, o de plata, perdón. Todavía su alma había sido sacada, estaba separada de su cuerpo físico y de su espíritu. Y estaba encerrada en una prisión en el infierno. Y nosotros, en esa liberación, teníamos que ir a rescatarla. El demonio había sacado el alma de esa persona y estando viva, la había encerrado allá. No sé si ustedes han escuchado de los zombies en Haití. Esa es una brujería parecida a lo que le habían hecho a esta mujer. Y hay brujerías súper fuertes. En la brujería hay niveles, en el satanismo hay niveles, hay jerarquías. Y los zombies son eso, son personas a las que les sacan el alma, les atan el alma, pese a que siguen vivas, la cadena de plata no se ha roto, no se han separado los tres cuerpos y quedan encerradas, prisioneras en el infierno. Entonces son personas que necesitan que llegue alguien, como dice la palabra de Dios, uno más fuerte que el otro. Y solamente en el nombre de Jesús, porque solamente Jesús es más fuerte que los demonios. Nosotros en nuestras propias fuerzas no les podemos hacer frente, comenzando porque ellos son espíritu y nosotros físicos. Nuestras armas son físicas, ¿cierto? Si nosotros nos enfrentáramos con ellos, pues un arma física no les hace nada porque ellos son espíritu. Entonces necesitamos que Jesús nos dé armas espirituales para poder enfrentar demonios que son espirituales, son espíritus. Entonces, en ese momento, Dios puso personas con alta jerarquía a pelear contra brujos y hechiceros de alta jerarquía. Y Jesús viene y nos da autoridad para vencer a esos brujos de alta jerarquía. Ellos habían usado esa brujería espantosa para atar esa alma y encadenarla en una prisión, y nosotros teníamos que usar el poder de Dios para ir en espíritu a liberarla. No solos, obviamente. Teníamos que estar rodeados de ángeles, teníamos que pedir ayuda del Espíritu Santo, teníamos que estar llenos del Espíritu Santo, porque si nos llega a ganar el brujo, pues entonces nos deja encerrados a nosotros también. Es un tema súper difícil, pero Dios quiere que ustedes lo sepan, porque hay mucha gente que a veces está viviendo situaciones no tan extremas, pero a veces están viviendo una gotita de brujería en sus vidas y no saben cómo liberarse. En este caso, esta mujer tenía un estado vegetativo sin diagnóstico. Humanamente hablando, no tenía razón de por qué estar así. Y el Señor nos empieza a meter en esa liberación y oramos y Dios nos empieza a mostrar si hay algo espiritual. En realidad, no es un tema físico,
su cuerpo no está fallando, su cuerpo está en perfecto estado. Aquí es un tema espiritual. Su alma está enterrada, metida en el infierno, encadenada en una prisión. Y ustedes van a tener que ir allá a liberarla. Y ustedes, si les dicen eso, dicen, ¿cómo rayos me voy a meter allá a liberar a un alma, cierto? Y el Espíritu Santo obviamente no siempre, no viene siempre con el problema, sino siempre con la respuesta. Dice, no se preocupen, yo me encargo, yo abro paso, yo los llevo, yo los ayudo a rescatar. Él nos da la dirección, nos viste con la armadura de Dios, ahí aprendimos muchísimo de guerra espiritual y también de paso conocimos cómo son estas cavernas, digamos, del infierno. El infierno, para la persona que me preguntaba ese día, lo hacía con otros fines, pero miren cómo Dios es y permite hasta que las personas que a veces quieren ir en contra de Él cumplan su propósito. Preguntó a esta persona cómo es el infierno y yo me acordé de eso, yo me acordé de todo eso, yo ya me había olvidado de eso. Me acordé que en ese momento que Él nos metió allá, vestidos con armadura, nos puso armas, me envió con ángeles, porque teníamos que rescatar esa alma, no estaba tan profunda, no estaba tan... A ver, ¿qué miramos? Era un abismo profundo, profundo, profundo que parecía que no tenía fin. Y en ese abismo habían cavernas, habían, como decir, huecos, imagínense en una montaña llena de huecos, de cavernas que tenían rejas. Y era absolutamente oscuro. Era una oscuridad que tú no te podías ver ni siquiera tu propia mano. Absolutamente oscuro. Y muchas personas, se sentía mucho silencio por fuera de las cavernas. Pero por dentro de las cavernas se escuchaban gritos. Y es algo difícil de explicar. Y a pesar de que las personas que estaban dentro de esas cárceles estaban ardiendo en llamas, por fuera se veía mucha oscuridad. El fuego se supone que da luz, ¿cierto? Pues eso es lo que humanamente nosotros sabemos y conocemos. Las llamas de fuego pues producen luz y debería ser un lugar iluminado pues por el fuego. Pero contrario a eso, las llamas quemaban a las almas, pero la oscuridad era absoluta. Es algo extraño de explicar, es difícil de explicar. Y eso es lo que vimos, un abismo sin fondo, totalmente profundo, lleno de cavernitas, de huecos, de cuevas, con rejas y almas ahí metidas, llenas de fuego, quemándose en fuego, y demonios ahí también metidos, algunos, no todos, porque los demonios sí se escapan. Ellos abren y se escapan. Ellos se la pasan escapándose y entrando acá a la tierra a molestar, a fastidiar. Hacen eso, toman almas que ocupen su lugar, las van a poner en la prisión y vienen acá a atormentar a la gente. Por eso nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, huestes y espíritus inmundos. Efesios 6, 10, 20. Entonces nosotros tenemos que estar peleando todo el tiempo con ellos. Ese día me acuerdo, hasta donde me acuerdo, nos vestimos con la armadura de Dios, fuimos dirigidos por el Espíritu Santo. Él nos decía cómo teníamos que bajar, Él nos decía qué declaraciones teníamos que hacer, nos cubrimos con la sangre de Cristo, ningún espíritu nos puede tocar, ni siquiera nos pueden ver. Me acuerdo que una dirección fue: somos invisibles a los ojos de todos los espíritus inmundos en el nombre de Jesús. Él nos cubrió y nos hizo, no nos podían ver, pese a que nos metimos allá a rescatar esa alma. Una de las direcciones fue que éramos invisibles a los ojos de ellos en el nombre de Jesús. Entonces fuimos, abrimos la reja, liberamos el alma y el alma estaba hecha destrozada totalmente.
no les voy a contar detalles, pero estaba desnuda, cortada, sucia, hecha una nada. La sacamos en el nombre de Jesús, la limpiamos, la bañamos con agua del Espíritu Santo cuando ya estaba afuera, la ungimos con aceite, declaramos que recibía la salvación en Cristo Jesús y ella tenía que hacer una declaración, tenía que declarar que Jesús es su Señor. Si ella no lo hubiera hecho, su estado postrero hubiera sido peor. No, eso fue físicamente, eso fue en visiones, eso se llama el don de visiones, Doraima. Entonces, y de profecía, tiene que haber don de profecía también, son dos dones. Y también tiene que haber mucha autoridad y respaldo de parte de Dios. Entonces, ese día, ¿en qué iba? En que la sacamos, la bañamos, Cuando ella declaró que Jesús es el Señor, que Jesús es su Señor, ya pudo hablar esa mujer. Cuando la sacamos, declaramos que su alma volvió a su cuerpo, que estaba limpia y santificada, que era restaurada, que se volvían a unir su espíritu, su alma y su cuerpo físico. Limpiamos la cadena. Bueno, los que me están escuchando hablar de la cadena, les voy a leer Eclesiastés 12 para que sepan de qué estoy hablando, porque es que si yo estoy hablando acá y ustedes de pronto no me entienden lo que les estoy diciendo. Dice Eclesiastés 12, versículo 6. Dice: antes que la cadena de plata se quiebre. ¿A qué se refiere esa cadena de plata? Nosotros lo que les estoy tratando de explicar es: nuestro espíritu, alma y cuerpo físico están unidos por una cadena espiritual que aquí en la Biblia le dice la cadena de plata. Entonces dice, antes que la cadena de plata se quiebre. Cuando una persona muere, esa cadena se rompe y se separan los tres cuerpos: el espíritu, el alma y el cuerpo físico. El espíritu vuelve a Dios que lo dio, el cuerpo físico a la tierra, y el alma es la que tenemos que saber cuál es su destino. Dice, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Todo este versículo está hablando de la muerte. Eso es todo lo que sucede cuando una persona se muere en el espíritu. En lo espiritual, eso es todo lo que sucede. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Entonces, esa es la descripción de qué sucede cuando una persona muere. Se rompe la cadena. Esta mujer no estaba muerta porque la cadena no estaba rota. Eclesiastés 12, versículo 6. La cadena todavía estaba ahí, no la habían matado, no la habían podido matar, porque Dios quería que aprendamos esto y quería manifestar su gloria y enseñarnos esto. Permitió que pasara esto la mujer para que la gloria de Dios se mostrara. Entonces, con ella aprendí todo esto. La verdad, Dios me lo reveló y Él fue el que me enseñó, y me pasa muy seguido que Dios, el Espíritu Santo, me habla. Y después de que me ha enseñado, encuentro el versículo en la Biblia. Me pasa casi todo el tiempo. Por ejemplo, esto de que teníamos que bañarla, limpiarla, bañarla con agua, ungirla con aceite, vestirla con vestiduras, porque el alma estaba destrozada. Eso está en lo que leíamos el otro día en Ezequiel 16. ¿Se acuerdan? Eso es lo que Dios hace con nuestras almas. Y eso fue una dirección que Él nos dio ese día. Entonces, en ese momento, esa mujer, cuando entró su alma otra vez a su cuerpo físico, hecha una nada, nosotros la bañamos y la ungimos. La volvimos a su lugar, pero todavía faltaba algo: vestirla. La única forma de vestirla era cuando ella confesara que Jesús es su Señor. Tenía que declararlo con su boca. La mujer estaba en estado vegetativo y el Espíritu Santo dio esa dirección. Entonces, lo que le dijimos fue: mujer, nosotros ya hicimos el 50% del trabajo. Ya te ayudamos, ya estás aquí, ahora a ti te toca el otro 50%. Y detrás de todo obviamente está Jesús, ¿no? Haciendo el 100% Él, participando en todo. Entonces le dijimos: ya tu alma está allí, ya puedes hablar, el Señor ya te restauró, ya ahora te toca a ti declarar con tu boca que Jesús es el Señor.
que Jesucristo es tu Señor porque Él te ha salvado, Él te ha rescatado y has visto la gloria de Dios. Y la mujer empezó a hablar y pudo declarar que Jesús es su Señor. Fue espectacular. Su familia no lo podía creer. Después de varios meses, creo que llevaba 1 año en estado vegetativo, buscando formas de restaurarla, porque humanamente hablando, médicamente hablando, no había diagnóstico. Entonces, todos se quedaron, incluyendo a nosotros, que fuimos los que hicimos la liberación, y al final se logró. Fue el grito de aleluya, como dice aquí Jorge, de victoria, de gozo. Su familia lloraba. La persona que la llevó era un hermano de ella. Y la gente no lo podía creer. O sea, después de verla 1 año en estado vegetativo, sin diagnóstico, y ver que empieza a hablar, y lo primero que dijo fue: Jesucristo es mi Señor. Pudo decirlo. Inmediatamente fue vestida con las vestiduras de salvación. Y entonces le explicamos: mira, pasó esto, alguien te hizo una brujería muy fuerte, no sé qué enemigos puedas tener, pero te cogieron el alma y te la hicieron, mejor dicho, te querían matar. El fin de eso era matar, era la muerte, que su alma se quedara allá. Dios no permitió que le cortaran la cadena de plata, pero Él fue el que no lo quiso permitir porque tenía un propósito, entre otros era que aprendiéramos lo que aprendimos. Y no sé cómo llegó esta mujer allí, no sé en qué se metió, no sé con quién se metió, no sé qué. Lo único que sé es que su hija estaba en un grupo de gnosticismo. Los gnósticos practican cosas muy fuertes espiritualmente hablando. Algo que nos dijo el Espíritu Santo fue que tenía que ver con la práctica de gnosticismo de su hija. Entonces no sé si de pronto fue que la niña se encontró con alguien y vio a la mamá como un impedimento, ese alguien, y le hizo eso, no sé, pero era alguien con una autoridad muy fuerte, una jerarquía muy fuerte del otro lado, del reino de las tinieblas. Así que Dios tuvo que unir varias personas y nos respaldó para hacer eso. Aprendimos esto y aprendí también, después leyendo la Biblia, aprendí que en el infierno hay varios lugares, no solamente hay uno. Por eso es que el otro día les leí acerca del rico y Lázaro. Vamos a leer esa historia un poquito, no toda. Dice en Lucas 16, versículos 19 al 31. La voy a leer rápido para que ustedes sepan de lo que estoy hablando. Dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. El hombre rico hacía banquete, tenía mucho dinero y todos los días hacía fiesta, imagínense. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Qué pasa con una persona que ama a Dios, que ama a Jesús, que ha creído en Jesucristo? Vienen los ángeles a recogernos y a mostrarnos el camino que es Jesucristo, ¿cierto? Todos sabemos que el camino es Jesús. Entonces vienen los ángeles y nos ayudan a recorrer este camino que es Jesús, porque nosotros de antemano aquí en la tierra ya creímos en Él y ya le dijimos: Jesús es mi Señor y Salvador. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y se abstiene la Biblia de dar muchas aclaraciones de cómo es llevado este hombre al Hades. Escuchen lo que dice en el versículo 23. Y en el Hades, ese que les acabo de describir, esas cavernas, ese lugar absolutamente oscuro, ese lugar en el cual están encerradas muchas almas, quemándose en llamas, en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Es decir, Lázaro, el hombre pobre, el mendigo que tenía llagas y que iba a buscar comer de las migajas que caían de la mesa del hombre rico, tenía llagas y muere él también, y muere el hombre rico. Y entonces dice
que el hombre rico está abajo, dice, en tormentos. Y ve, alza su mirada y mira a Abraham, y al lado de Abraham a Lázaro, a ese mendigo que se alimentaba de las migajas que él botaba en su palacio cuando hacía fiesta. Dice, entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, dando voces significa gritando, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces miren allí las llamas que están constantemente quemando y atormentando las almas. ¿Por qué no se debe usar el término consumir? Pese a que es una llama, pese a que es un fuego, no es un fuego consumidor. Las almas no se consumen, no se destruyen, no se desvanecen en ese fuego. Permanecen atormentadas, permanecen siendo quemadas, lastimadas, sienten el dolor, pero no se consumen. Por eso dice, dile a Lázaro que venga con dice que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Es decir, que también sienten sed, ¿cierto? Imagínense una sed eterna, separada de Dios. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, ¿cómo le habla Abraham de bonito? Dice, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro recibió males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Acordémonos que esta historia la contó Jesús, entonces es antes de la obra de salvación, de redención en Jesús. Por eso es que él dice, tú recibiste bienes en tu vida y Lázaro males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Por eso es que la Biblia dice que Jesucristo cuando murió tuvo que descender. ¿A dónde descendió? Él descendió a predicar a todos los que no habían recibido la oportunidad de ser salvos por medio de la gracia. Y Él les enseñó para ver si alguno cree y salva su alma de estar allá. Además de todo esto, una gran cima, le dice Abraham, hay una gran cima que se interpone entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Dice, entonces le dijo, te ruego, pues Padre, que le envíes a la casa de mi Padre. Miren, escuchen lo que dice el hombre que está atormentado en llamas en el Hades, quemándose en el infierno. Siempre se me viene la palabra consumir y no, es quemándose en el infierno. Dice, te ruego, Padre, que envíes a la casa de mi Padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Está diciéndole el hombre rico a Abraham, por favor, ayuda a los que quedaron en la tierra que todavía están vivos, adviértales que este lugar es horrible, es espantoso. Envíalos por favor para que ellos no terminen acá, porque si ellos siguen con su forma de vivir igual a la mía y yo estoy acá, ellos también van a terminar acá. Entonces le dice el hombre rico a Abraham, envía a Lázaro para que les advierta. Y en el versículo 29 dice, Abraham le contestó, escuchen la respuesta que le da Abraham. A Moisés y a los profetas tienen. Óiganlo, no es una parábola. Miren, ese es un error que han cometido con esta historia. Esta historia la contó Jesucristo y no es una parábola porque tiene nombres, porque Él lo está confesando, lo está declarando como una historia real. Una parábola no tiene nombres. Él está dando nombres, está diciendo Lázaro, está dando nombres de un lugar, está dando el nombre de Hades, está dando el nombre de Abraham. Entonces no es una parábola. Entonces dice que dijo Abraham, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo, no, padre Abraham, si alguno fuere a ellos de entre los muertos, ¿se arrepentirán? Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Triste realidad, ¿cierto? Hay mucha gente que ha estado en el infierno que dicen, yo morí, estuve en el infierno y volví. Y describen algo, yo cuando los escucho, a veces escucho esos testimonios y sé cuándo es real
y cuando es un testimonio falso, cuando es mentira, cuando se lo han inventado. Por lo general, los reales describen exactamente lo que yo miré. Ese lugar yo no lo miré porque estuve muerta, hago la aclaración. Yo lo miré en visiones rescatando un alma que fue atada por demonios y llevada allá. Por ejemplo, esa visión, esa revelación que Dios me dio en ese momento de esa liberación, me hace tener la absoluta certeza de que ese lugar existe y de que no es una parábola. ¿Te das cuenta, por ejemplo, Noé? A mí el Señor me dio esa experiencia espiritual en una liberación, orando por una persona, y entonces tengo la absoluta certeza de que ese lugar sí existe y que si siguen con esa doctrina de que el alma va a dormir simplemente, muchas personas lastimosamente van a terminar en ese lugar porque no saben que existe y que no existe un purgatorio en el cual supuestamente se purguen los pecados para no llegar a ese lugar. Entonces no existe el tal purgatorio, solo existen el cielo y el infierno. Y si tú creíste aquí que Jesús es Dios hecho hombre y que murió en la cruz por tus pecados, puedes salvar a tu alma de ese lugar que les acabo de describir. De lo contrario, lastimosamente, vas a terminar allá esperando que te lleven al purgatorio para purgar tus penas. En este momento, aquí y ahora, puedes salvar tu alma de la muerte. La única manera es limpiándonos, creyendo en la sangre de Jesús, y después de haberle creído, eso está en Romanos 10:9, después de haber creído en Jesús, recibir al Espíritu Santo de Dios para poderle obedecer con la ayuda del Espíritu Santo, no en nuestras propias fuerzas. No vas a vencer las drogas en tus fuerzas, no vas a cambiar de esa homosexualidad en tus fuerzas, no vas a dejar de fornicar en tus fuerzas, no vas a dejar el alcohol en tus fuerzas. Realmente dejar el pecado en nuestras propias fuerzas es imposible. Por eso murió Jesús en la cruz, para ayudarnos. Vamos entonces a adorar al Señor y agradecerle porque Él nos quiere ayudar. Él nos quiere rescatar de ese lugar que sí existe y que es el destino de los que no se les antojó creer. Él nos quiere rescatar y nos está diciendo que crean a Moisés y a los profetas. El Señor ha levantado profetas. Los que creen que soy profeta, bien. Los que no creen, no importa. Crean en la Biblia. Si no creen que yo soy profeta, no importa. Crean en la Biblia, léanla y léanla bien. Y busquen una Biblia que esté totalmente certificada como una Biblia correcta, con una traducción correcta. Por ejemplo, discúlpeme si hay testigos de Jehová aquí, pero no caigan en esa doctrina errónea. Esto que les acabo de leer no es una parábola, es una historia real porque tiene nombres de lugares y nombres de personas. Las parábolas no las tienen. Bueno, vamos entonces a adorar al Señor y vamos a decirle que con Él nos gozamos porque Él es nuestro Salvador.